Lehendakari, buenos días. Bien, bueno, podemos decir bien, ¿no? Auzitegi Nagusiaren presidente eta zurekin batera diren gobernu aretoko kideak, Eusko Legebiltzarburu Anderea, Espainiako gobernuaren ordezkaria, fiskal nagusia, herri agintariok, botere judiziala osatzen duzuenok, jaun Andreok egunon. Ohore bat da, urte judizialari hasiera emateko ekitaldi honetan parte hartzea. Parte hartzen dut, jakinaren gainean zein une politikoa bizi dugun. Participo en este acto de apertura del año judicial consciente del delicado momento político e institucional que vivimos. Hoy creo necesario recordar la apelación al principio de diálogo del Tribunal Constitucional en su sentencia del 25 de marzo de 2014 sobre la impugnación de la resolución del Parlamento de Cataluña del 23 de enero de 2013. Principio de diálogo, Tribunal Constitucional. Cita. La Constitución no aborda ni puede abordar todos los problemas que se pueden suscitar en el orden constitucional, en particular los derivados de la voluntad de una parte del Estado de alterar su estatus jurídico. Los problemas de esa índole no pueden ser resueltos por este tribunal. Por ello, los poderes públicos, y muy especialmente los poderes territoriales que conforman nuestro Estado autonómico, son quienes están llamados a resolver, mediante el diálogo y la cooperación, los problemas que se desenvuelven en este ámbito. Fin de la cita. En esta línea, ayer el presidente Puigdemont y su gobierno abrieron un tiempo para dar la oportunidad al diálogo con el Estado español. Es oportuno recordar que también el presidente del Gobierno español apeló al diálogo la noche del 1 de octubre. Sigo expresando mi deseo de que esta oportunidad sea aprovechada. No debería haber otro camino. Diálogo con realismo y responsabilidad. Diálogo con auténtica voluntad de acuerdo. Diálogo inspirado en el deber de negociar de buena fe. La llamada al diálogo y la cooperación, la negociación y el entendimiento no puede ni debe ser soslayada. La solución a un conflicto político solo se alcanza dialogando desde una auténtica voluntad de acuerdo. La solución, una solución satisfactoria para todas las partes, no puede lograrse únicamente ubicando la controversia en la aplicación de la legalidad vigente, especialmente si este automatismo conduce a una solución que desoye una aspiración colectiva con alto arraigo social y puede conducir a quebrar el necesario marco de convivencia. El recurso a los tribunales tiene, sin duda, legal justificación. Ahora bien, su utilización como único mecanismo para solventar el conflicto puede contribuir a polarizar aún más las posturas.
Legeen eta erabaki demokratikoen ontasuna baloratzen dugu elkar bizitza esparru zuzenago bat egiten laguntzen duten heinean. Erantzunkizuneko eremuetan gabiltzan guztioi dagokigu hori, guztiona den gizartea zuzenagoa egiteko lanean dihardugula. Gaur, egin ahal guztiak egin behar ditugu, elkar bizitza esparru hori zuzenagoa izan dadin bermatzeko. Elkarrizketa, negoziazio eta elkar ulermenerako deia ezin da saihestu. Bide bakarra dago gatazka politiko bat konpontzeko. Elkarrekin hitz egitea eta zinezko borondatea izatea akordio batera iristeko. Atzo, Puigdemont presidenteak eta bere gobernuak Espainiako estatuari elkarrizketa denbora tarte bat eskaini zioten. Gogoratu behar da, Espainiako presidenteak urriaren batean ere elkarrizketa aipatu zuela. Aukera honi, beharrezkoak diren errealismo eta ardurarekin, benetako akordiorako borondatearekin bide ematea espero dugu. Ezinbestekoa da izaera politikoa duen arazoari konponbide politikoa eskaintzea. Legalidad, realismo, legitimidad, democracia y justicia son conceptos llamados a concurrir. Evaluamos la bondad de las leyes y las decisiones colectivas democráticas por su contribución a hacer de nuestra sociedad un marco de convivencia más justo. Todas las personas que desempeñamos nuestra labor en un ámbito de responsabilidad que contribuya a que la sociedad en la que convivimos sea más justa, estamos concernidas. Nuestra función es redoblar el esfuerzo para garantizar ese marco de convivencia más justo. Un marco capaz de integrar las voluntades sociales mayoritarias de manera respetuosa con sus sensibilidades propias y diferenciadas. Reitero hoy que la salida del laberinto de la articulación territorial en un Estado compuesto de la Unión Europea se encuentra en el horizonte confederal. La llamada al diálogo y el entendimiento no puede ni debe ser soslayada. La solución a un conflicto político se alcanza dialogando y teniendo auténtica voluntad de acuerdo. Eskerrik asko.